Ahora sí te sale. Sí, ahora sí sale que estás grabando. Ok, ok. Y me ve en la pantalla, ¿verdad? Ve en la pantalla y Sí, estoy grabando. correcto, profe. Bueno, Sí, entonces, profe, ya, listo. ok, entonces arranco. Entonces, como les comentaba, aquí estamos ya pasando a otro de los grupos de técnicas que en el área de aprendizaje automático se utilizan. El primer bloque que vimos hasta la última clase está vinculado a las técnicas que están dentro del área de aprendizaje supervisado. Y dentro del área de aprendizaje supervisado se partía del principio de que los datos estaban etiquetados y en función del proceso del hecho que los datos están etiquetados, uno se podía plantear un esquema de aprendizaje guiado por tratar de seguir el comportamiento establecido por esos datos etiquetados. Eso permitía básicamente construir tres tipos de modelos. Los modelos de clasificación, que lo que me permiten es clasificar las entradas, y las entradas se clasificaban en función de esas etiquetas que se habían establecido. Las etiquetas me definían las clases, si lo quieren ver así, que yo trataba de definir a los datos de entrada. Por eso era importante el etiquetado de datos. Ahora, también yo puedo construir otros dos modelos. Unos son los modelos de predicción. Los modelos de predicción lo que tratan es de predecir un valor futuro. Y fíjense que en este caso, a diferencia de los modelos de clasificación, yo requería establecer un error entre el valor deseado y el valor que me estaba dando el modelo. Y las técnicas lo que hacen o lo que intentan hacer es minimizar ese error. De tal manera que cuando el modelo de predicción estuviera entrenado, después me pudiera predecir datos futuros. En ambas, en el caso de aprendizaje supervisado, hay dos momentos. El momento de entrenar el modelo para que se aprenda las clases o aprenda a predecir, y después ya con el modelo entrenado, uno va al momento en el cual usa los modelos para las tareas que uno quiere realizar. El tercer tipo de modelo de esta área que se usa mucho son los modelos de reconocimiento, reconocer objetos, reconocer cosas. Y ahí, igual que la anterior, en mi dato etiquetado, yo etiqueto esos objetos que se quieren posteriormente reconocer o detectar. Entonces, básicamente esos son los modelos que uno construye en un esquema en que acontece dos momentos, el momento de entrenamiento y después el momento en el cual uno el modelo obtenido lo pone en producción, lo empieza a utilizar para el entorno para el cual fue concebido el modelo. Ahora, en el caso de aprendizaje no supervisado, estas premisas cambian. Estas premisas cambian. Primero, ya yo no tengo datos etiquetados. Y segundo, ya no tengo exactamente esos dos momentos. Es decir, un momento donde lo entreno y otro momento donde después utilizo el modelo. Puede que algunas técnicas, ojo, puede que algunas técnicas de aprendizaje no supervisado todavía mantengan los dos momentos, pero normalmente no es el caso. Y normalmente no es el caso por lo que eh, hace que el aprendizaje casi que se vaya haciendo en línea. Es decir, yo voy entrenando el modelo, voy usando el modelo y el modelo se va autoajustando. Es decir, que en la medida que yo lo vaya usando, el mismo modelo se va reentrenando, si lo quieren ver así. Bueno, esto es como premisas para marcar la diferencia entre lo que veníamos haciendo y lo que en las próximas sesiones vamos a ver como aprendizaje no supervisado. Entonces, acuérdense, aprendizaje supervisado, datos etiquetados, y los datos etiquetados prácticamente me definían las clases, me definían los conjuntos. Mientras que en el caso de aprendizaje no supervisado, iba a aparecer la noción de agrupamiento,
Pero ahora hay que introducir otros conceptos para definir cómo se crean estos grupos. Es decir, como ya no tengo las etiquetas, no tengo las clases, y no voy a entrenar a mi modelo en función de esas clases, tengo que buscar algún criterio que me permita crear estos grupos. Estos grupos como los que ven ustedes aquí en pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera algo así como lo que ustedes ven acá, tengo que definir ese criterio que me permita agrupar a toda esta gente. Por ejemplo, un criterio que yo podría usar de una manera bastante simple, al ser persona, es tratar de buscar la similaridad en cuanto, porque ese agrupamiento es buscando alguna medida de similaridad de los datos. Es decir, cuando yo hago estos grupos, es porque esos grupos son semejantes. Es decir, hay una métrica que me dice que son semejantes. Yo, por ejemplo, para este grupo, podría decir que la métrica de semejanza que pudiera usar es el sexo o la edad. Fíjense que en función de la métrica que yo use, los grupos son totalmente distintos. Son totalmente distintos. Porque si uso la edad, me va a dar grupos totalmente distintos a si uso el sexo. Entonces, fíjense, en el caso del sexo, este sería un ejemplo de los dos grupos que los algoritmos tratarían de construir. Entonces, los algoritmos de agrupamiento lo que tratan es de construir grupos como el que están viendo ustedes acá, en función de una métrica que me diga que los elementos que están en un grupo son semejantes. Ahora, como se dan cuenta, yo les di el ejemplo de dos métricas, el sexo y la edad. Entonces, finalmente, el criterio de semejanza es algo que es completamente subjetivo. ¿Qué significa que sea subjetivo? Que en función del problema para el cual yo quiero utilizar el algoritmo de agrupamiento, yo debería establecer la métrica que me interesa. Esa métrica de semejanza tiene que estar vinculada a esa necesidad que tiene mi algoritmo de agrupamiento. Si a mí me interesa separarlos por sexo, porque después los voy a poner a hacer X actividad, entonces ese criterio pareciera válido. Pero si me interesa más es por la edad, para otros tipos de decisiones que voy a tomar, ese criterio sería válido. Entonces, finalmente, como se dan cuenta, la métrica de semejanza de los elementos a agrupar es algo que es completamente subjetivo. Algunas características interesantes es que fíjense que no recibe ningún tipo de información del entorno. En el aprendizaje supervisado sí teníamos información del entorno, porque cuando yo etiqueto a mis datos, ya esa información del entorno, o cuando yo determino el error del modelo de predicción, esa es también información del entorno. Aquí yo no tengo ninguna información. La única información que tengo es esa métrica de similitud, esas características, porque esas son las características, esos rasgos que voy a tratar de estudiar. Entonces, lo que a partir de esa métrica de similitud, yo voy a tratar de descubrir cómo están organizados mis datos. Voy a tratar de establecer esas relaciones entre los individuos según esa métrica de similitud. Entonces, entre las cosas interesantes es que no tengo, al no tener ese error de clasificación o de predicción, no tengo lo que sería ese profesor externo que sí tiene los algoritmos supervisados. Fíjense que es un esquema autoorganizado, es decir, que el mismo solo debe construir los grupos, es él el que va a construir los grupos, y para eso va a usar las características, es decir, los descriptores, las variables que definen mis datasets. Es a partir de esas características que yo voy a determinar la similitud entre mis datos. Y de alguna manera lo que él va a generar son algún tipo de agrupamiento de datos que están, de datos no, de individuos, yo voy a llamar así, de individuos a cada uno de los datos, de individuos que están correlacionados, que tienen más o menos la misma regularidad, las mismas características, es decir, que finalmente esos grupos van a ser especies de categorías que el propio algoritmo va construyendo. Entonces, como les decía, la fase de entrenamiento cuando existe es muy rápida, pero en muchos casos no existe. Entonces uno llama a estas técnicas de aprendizaje en línea. Es decir, que en la medida que van llegando los datos, va reentrenándose. No como el caso de los algoritmos
supervisados en los cuales se realiza un proceso de aprendizaje que uno llama offline, es decir, fuera de línea. Entonces, algunas de las características interesantes es que, bueno, permiten realizar agrupamiento, extraen características y además las relacionan. Se comporta la técnica de análisis de componentes principales de alguna u otra manera permite o está a la base de algoritmos de agrupamiento, porque los vectores propios que genera pues tienen que ver con este tema. Y pues esa área en particular está muy relacionada a aprendizaje no supervisado. Ahora, en general, cuando hablamos de construir grupos de datos o de individuos, y como hemos clarificado que la medida de similitud es el elemento fundamental, entonces podemos decir que los datos o individuos que están en un mismo grupo son los que son más semejantes entre ellos. Y los que no son semejantes a ellos van a estar en otros grupos, es decir, que son menos similares. Entonces, ese es el elemento de base, el concepto de agrupamiento, de clúster o de grupo, me está indicando que son datos que son semejantes, que son similares entre ellos. Ahora, similares en función de la métrica de similitud que yo he definido. Entonces, por supuesto, yo puedo generar muchísimos grupos. Y esos grupos son homogéneos en función de la métrica de similaridad. Cuando digo homogéneo, lo que estoy refiriéndome es que son grupos que son semejantes. Cada uno de esos individuos son similares entre ellos. Fíjense que otro aspecto interesante es que yo le puedo dar etiquetas a esos grupos, pero eso ya lo hace el experto. Es decir, que el experto puede decir, bueno, a este grupo lo va a llamar así, a este otro grupo asado, etc. Esto que ustedes están viendo acá de poco valor, valor medio y tal, pues serían ejemplos de etiquetas que le puede dar un experto. Esa etiqueta normalmente uno las puede construir a partir de las propiedades que tienen en común esos señores. Es decir, si en el ejemplo anterior, si la métrica de similitud que estaba usando era el sexo, pues yo ya puedo darle la etiqueta de masculino y femenino a los grupos. Es decir, que a pesar de que la dan los expertos, muchas veces la métrica de similitud pues ayudan para esta tarea. Entonces, finalmente, las técnicas de agrupamiento buscan grupos que se adecúen en función de las características que yo estoy considerando. Por ejemplo, acá, el grupo que ustedes ven aquí a nivel inferior, lo que está indicando es que son individuos que tienen los mismos salarios, las mismas edades y el mismo nivel educativo. Mientras que los que están en el nivel superior tienen las mismas características a niveles salariales, de edad y de educación. Es decir, que la semejanza puede ser multidimensional, multivariable. No es una semejanza de una sola variable, sino de varias variables. Para que tengan en cuenta ese hecho. Es decir, que yo puedo usar en mi métrica de similitud a varias variables para hacer ese cálculo. Entonces, así estaría construyendo grupos de multidimensiones donde el rasgo característico es definido por todas esas características que son comunes a ellas. Algo interesante, entonces, es que yo ya puedo definir dos distancias. Una distancia entre los individuos de mi clúster, que es la que yo quiero minimizar, esa distancia intraclúster, es decir, que yo quiero construir clúster donde los individuos que queden agrupados, su distancia sea reducida, y yo quiero a su vez maximizar la distancia de los individuos que están fuera de mi clúster con respecto a mi clúster. Eso es lo que se llama la distancia interclúster. Entonces yo quiero minimizar la distancia entre los individuos que están en un mismo clúster y maximizar la distancia entre los individuos que están en diferentes clústeres. Esas son dos premisas de base. Hasta acá me van siguiendo. Acuérdense, cuando requieran que les aclare algo, levantan el micrófono y me piden la palabra. Pero estos son los dos elementos de base. Las técnicas de Machine Learning que se han definido
tratan de manejar estos aspectos de distancia de manera distinta, pero los principios son estos. Los principios buscan cumplir estas dos premisas. Bueno, estas técnicas tienen muchísima aplicación. De hecho, son las técnicas sobre las cuales hay más expectativa de crecimiento, porque permiten la emergencia natural de conocimiento. Fíjense que en el caso de las técnicas de aprendizaje supervisadas, que también son muy importantes, pero requieren de esa fase de preparación de los datos con el etiquetado o la preparación de las técnicas con el error. Acuérdense que el error también necesita calcular, tener el valor de salida. Es decir, que esa parte de preparación de los datos que aquí no existe es parte de la bondad del clúster. ¿Y por qué es tan interesante? Porque nos permite de esta manera, sin tener mucho conocimiento de los datos del entorno, bueno, los datos sí, porque necesito conocer las dimensiones para definir la métrica de similitud, pero no requiero tener una referencia a seguir, sino más bien permitir que emerjan lo que tenga que emerger. También otro aspecto interesante de clúster es que me permite construir patrones. Patrones. Con respecto a eso. Ajá, ¿tenés un comentario? Adelante. Sí, ¿cómo funciona esta parte de las semejanzas cuando estamos hablando de datos no estructurados? Ya que uno tiene que tener en cuenta lo de las dimensiones y todo esto, y son datos que entran directamente. Bueno, fíjate, ahí lo único que necesitamos es conocer las variables. Y él, a partir de las variables, y yo le defino una métrica de similaridad. Y él, en función de eso, va a construir grupos. Va a construir grupos siguiendo la métrica de similaridad que yo le dije. Entonces, indudablemente que lo que es importante en las técnicas es saber cuál es definirle cuáles son las variables que yo voy a usar para calcular la métrica de similaridad y, por supuesto, decirle también la métrica de similaridad. Sobre eso yo me voy a dedicar un rato a hablar, ¿ok? Sobre cuáles son esas métricas y demás. Y lo otro también que es importante es que esas técnicas, cuando hacen el agrupamiento, construyen lo que se llama un individuo, que es el individuo que los representa a todos. Es lo que uno llamaría el patrón. Este individuo es el patrón, que también más adelante van a ver que yo lo voy a llamar centroide. El centroide es como el elemento más central que me representa como el patrón de ese grupo. Y es un valor que emerge. Emerge porque es el que tiene las características más comunes de todos los grupos de individuos. Pero lo que es relevante es que para él poder hacer esto, pues requiere de esa noción de similitud que vamos a hablar un poquito más adelante, que seguro te va a terminar de clarificar lo que me estás preguntando. Ahora, eso hace pues que se ha utilizado en muchos ámbitos. Si la utilización de estas técnicas es en muchos ámbitos. Fíjense un primer ejemplo muy sencillo. Fíjense que aquí el objetivo es encontrar grupos de documentos que son iguales, o que son parecidos, pues. Entonces, aquí lo que se va a usar como medida de similitud es la frecuencia de aparición de los términos. Pero lo primero que hago es determinar cuáles son los términos que más aparecen en los documentos. Entonces yo puedo decir, mira, todos los documentos los voy a caracterizar por los términos que aparecen en ellos. Y yo voy a considerar todos los términos que pasen ciertos umbrales como los términos representativos de ese documento. Por ejemplo, todos los términos que aparecen más de 10 veces en mi documento, puedo decir que esos son las palabras claves de ese documento. Y entonces, usando esos términos, mi medida de similitud es establecer cuáles comparten las mismas palabras clave, los mismos términos clave. Es decir, cuáles tienen los mismos términos que pasan ese umbral que yo he definido de frecuencia para cada uno de ellos. Entonces, esa es la métrica. Si se dan cuenta, esa es la métrica que es clave. Y a partir de esa métrica yo puedo establecer grupos. Puedo tomar un montón de artículos y puedo empezar a agruparlos. Ahora, fíjense, si ustedes ven aquí hay tres columnas. La columna categoría es lo que yo les dije que hace el experto. El experto dice, mira,
como en estas palabras claves hay puros términos financieros, yo digo que este es un clúster financiero. O si hay palabras claves sobre temas deportivos, entonces a este clúster lo llamo tema deportivo. Entonces, eso es lo primero. Es decir, que esa categorización la hace el experto. Eso no lo va a hacer el algoritmo, pero el algoritmo le va a dar las palabras claves para que él pueda hacer esta deducción. Ahora, lo otro también es que fíjense que quedaron agrupados los 3.200 artículos. Fueron agrupados como lo ven ustedes ahí, es decir, hay 738 que están vinculados a temas deportivos y así por el estilo. Pero dentro de esos gran grupo de artículos, el algoritmo podría hacer subgrupos. Entonces, por ejemplo, en deporte, donde hay 738 738 artículos, él construyó 73 grupos. Por ejemplo, quizás algunos de los grupos que se construyó estaban más vinculados a temas de fútbol, otros grupos a temas de béisbol, otros grupos a temas de rugby. Eso mismo, por ejemplo, puede estar vinculados a temas de entretenimiento. Es decir, habían 354 y él construyó 28 grupos. Y 28 grupos porque él pudo haber hecho subgrupos en función de actividades de entretenimiento. Unas vinculadas al cine, otras a la pintura y así por el estilo. Esos grupos él los construyó en función de la métrica de similitud que definimos. Y acuérdense que la función de similitud que definimos es la frecuencia de los términos claves que aparecen en esos individuos o artículos. Entonces, si entienden un poco, esto es importante para que entiendan la lógica que vamos a seguir más adelante. Si entienden esta idea, después ya podemos entrar sin mucho problema al tema de agrupación. Pero aquí están conceptualizados los elementos de base de lo que aparece en el proceso de agrupación. Yo no sé si hasta aquí tienen algún comentario, si no voy a ir entrando un poco ya a aspectos específicos. Bueno, entonces, para eso, como ya lo saben, se han construido muchos algoritmos, sigue siendo un tema de investigación, así que se siguen construyendo más algoritmos porque hay que seguirlos mejorando, porque hay que seguirlos adecuando a ámbitos de uso, porque no todos los algoritmos sirven para todos los ámbitos de uso, eso es importante tenerlo claro. Entonces, en ese sentido, los algoritmos que uno desarrolla, uno quiere que cumplan ciertas propiedades. Uno es que sea escalable. Escalable es que aguanten muchos datos, es decir, que no se vayan a reventar para ciertas cantidades de datos no muy grandes, que manejen diferentes tipos de datos etiquetados o no etiquetados, datos numéricos o datos nominales, que logre también identificar clústeres con diferentes formas. De esto ahorita les voy a mostrar unas gráficas para que entiendan cuando uno llama de diferentes formas a qué se refiere, que no tenga muchos parámetros, que aguanten los ruidos o que aguanten los valores atípicos, es decir, en problemas, en dataset donde hayan valores atípicos que funcione sin problema, que no importa cómo se vayan dando los datos y él pueda reajustarse, sobre todo cuando es aprendizaje en línea, que tú no conoces cómo te van a estar llegando los datos, pues es muy importante que aguante cualquier flujo de datos que vaya teniendo, que pueda tener muchas dimensiones, es decir, muchas variables, es decir, que sea un multivariable, es decir, que el algoritmo aguante trabajar con muchas variables, que puedan incorporarse restricciones en el algoritmo y que los resultados que él dé se puedan interpretar. Es decir, un ejemplo de interpretación es que yo pueda tomar el centroide y como el centroide me representa el patrón, yo puedo interpretar ese patrón, pueda caracterizar, pueda analizar ese patrón. Por ejemplo, si yo tengo el patrón y ese patrón es definido por las características comunes a ese grupo, yo ya podría usar esas características comunes para tratar de atacar el problema. Imagínense acá, para el problema que estamos teniendo actualmente, el coronavirus, que él me tratara de generar patrones de enfermedades
de los individuos, agrupar a los individuos según, las enfermedades que están teniendo. Y uno de esos grupos sean individuos con coronavirus. Si yo buscara el patrón, es decir, el centroide de ese grupo, yo podría, por ejemplo, si las características son las características sintomáticas, yo ya podría entonces, usando ese patrón, caracterizar esas características sintomáticas que son comunes a todos los que tienen coronavirus. Un ejemplo muy sencillo y muy actualizado de aspectos que uno podría hacer con estos tipos de algoritmos. Como se dan cuenta, existen muchísimos modelos, muchísimos algoritmos de agrupamiento. Este es un área de bastante investigación. Nosotros particularmente en el curso, bueno, algo importante de esta pantalla es que existen 4 grupos de algoritmos de agrupación, parten de principios distintos, funcionan para tipos de datos distintos. Este es un buen aspecto a que se los recalque, porque eso cuando ustedes estén haciendo la tarea de la 4ª iteración, se van a dar cuenta de eso. Es decir, aquí lo que quiero decir es que los algoritmos de agrupación no sirven para todos los datos. Hay datos donde los métodos basados en densidad se comportan mejor, hay datasets donde los métodos jerárquicos se comportan mejor y quizás los de densidad no sirven. Entonces, algo que ustedes tienen que aprender en el camino es a identificar cuándo unos datos son mejores para un algoritmo y cuándo estos datos son mejores agrupar con otro algoritmo. Aquí yo les voy a dar unos tips cuando empecemos a hablar de ello. Nosotros en el curso vamos a trabajar con 3 de las 4 técnicas. Vamos a trabajar con los algoritmos por partición, los algoritmos de clustering jerárquico y los métodos basados en densidad. Vamos a trabajar con esos 3 grupos de algoritmos. Los métodos basados en modelos son más complejos, eso no los vamos a ver en el curso. Ustedes van a tener unas láminas, pero realmente se las dejo ahí, es más para que los tengan como conocimiento general. Pero estos son los 4 grandes grupos de algoritmos de agrupamiento que son utilizados en datasets distintos. De esos 4, los 2, llamemos, más comunes, más utilizados, son los algoritmos de jerárquico y partición. Esos son los que vamos a ver hoy. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Particularmente vamos a trabajar entonces los casos jerárquicos y partición, los algoritmos que más se han venido utilizando en estos ámbitos. Como introducción a diferenciar los algoritmos de partición y jerárquico, los algoritmos de partición lo que hacen es que toman todos los datos y tratan de partirlos en grupos. Partirlos en grupos como lo que ustedes están viendo a mano izquierda. Eso significa que los algoritmos van a usar algunas estrategias que les permitan definir esos grupos. Es como que ustedes tuvieran un grafo y lo dividan en varios subgrafos. Esa es un poco la idea. Yo tengo un dataset, tengo un conjunto de datos y lo voy a dividir en subdatasets, en subgrupos de datos. Mientras que los modelos jerárquicos construyen una especie de árbol. Y en esa especie de árbol, que lo vamos a ver con más calma, en los nodos hoja están los individuos, están los datos. Y depende de donde yo parta mi árbol, ahí estoy construyendo un grupo. Por ejemplo, si yo el árbol lo parto en el nodo que está arriba de O1 y O2, individuo 2 y el individuo 1, ahí yo estaría formando un grupo. Un grupo conformado por el individuo 1 y el individuo 2. Pero si mi subgrafo, es decir, si esa subrama yo la parto más arriba, en la raíz donde está O3 y el subárbol donde está O1, O2, ahí estoy armando otro grupo totalmente distinto. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que en el caso jerárquico es basado en ese árbol que construye y donde después él haga la partición, donde se va a establecer los clústeres que se están construyendo en un momento dado. Entonces, en el caso de partición,
Uno de los problemas que hay es definir cuántos grupos, es decir, quién es K. K es el número de clúster. Entonces, esto aquí, por ejemplo, K es igual a 3. Pero ¿cómo yo defino que tienen que ser 3? Entonces, normalmente, ese es uno de los problemas. Vamos a ver cómo se puede atacar. Hay unos métodos para eso. Mientras que en el clúster jerárquico, el árbol que yo les dije se llama dendrograma. Este árbol que ustedes ven acá es un dendrograma, y ese dendrograma es el que va a ir analizando ese anidamiento de individuos en un momento dado. Entonces, los algoritmos, ya sea de partición o de clustering jerárquico, van estableciendo diferentes estrategias para ir, en un caso, partiendo los datos, o en el otro caso, construyendo el dendrograma. Como les dije, según el tipo de problema, según los tipos de datos que yo tenga, puedo construir modelos completamente distintos, pero también, según la técnica que yo use, puedo resolver de manera distinta a problemas. Por ejemplo, para el caso anterior, que estábamos viendo los artículos de noticias, ahí en principio pareciera que el más interesante era hacer un algoritmo de partición, un clustering particional, mientras que el dendrograma es un ejemplo de taxonomía. También van a ver que los dendrogramas son utilizados para detectar valores atípicos. Entonces, en general, cada uno de estos algoritmos me permiten construir modelos distintos para extraer información diferente en cada caso. Está en el arte nuestro tratar de definir cuál, para el problema que yo esté atacando, cuál es el más adecuado. ¿Algún comentario hasta ahora? Porque voy a introducir ahora algo que estaba pendiente, que era el tema de las métricas de similitud. Después voy a volver a los algoritmos de partición y de clustering, pero voy a introducir algo que se lo he venido comentando, que es el tema de medida de similitud, porque acuérdense que la medida de similitud es lo que me va a definir cuándo agrupo o no a dos individuos. El objetivo de la métrica de similitud es ver las características de los individuos de mi dataset, es decir, de los datos en mi dataset, y ver si son semejantes o no. Entonces, como los ejemplos que ustedes están viendo acá, yo introduzco los dos individuos y mi métrica de similitud me tiene que arrojar un valor. Los individuos pueden ser de cualquier tipo, puede ser texto, puede ser figuras, puede ser lo que sea. Lo importante es que tenga la capacidad de medida de similitud, de tomar esas entradas y a partir de ahí generar una salida que, entre más pequeña sea, significa que los individuos son más semejantes. Entonces, básicamente, lo que yo estoy haciendo es lo que se denomina calcular la distancia entre dos individuos. Tengo el individuo I y el individuo J y voy a calcular qué tan distantes son ellos. Y se supone que si ese valor es mayor que, por ejemplo, para el caso de acá, al valor de IK, lo que me está indicando es que el individuo I o el objeto I es más parecido al individuo K que al individuo J. Entonces, esa métrica de similitud, me está indicando eso. Acuérdense que hemos dicho que la métrica de similitud o la métrica de distancia entre individuos es en función de las variables que tengo, es decir, de las dimensiones, y que las dimensiones que yo voy a considerar es algo que es subjetivo. Yo puedo utilizar el sexo, puedo usar el sexo y la edad, etc. Es a eso a lo que se entiende como subjetividad. ¿Qué voy a usar como para hacer el cálculo de la métrica de similitud? Entonces, algunos aspectos importantes. Si yo voy a usar varias dimensiones, varias variables, entonces tengo que hacer que esas variables trabajen en la misma escala de valores. Porque si tengo una que vaya por una escala distinta a la otra, eso me va a repercutir en la calidad del proceso de agrupamiento. Normalmente la variable que tuviera la escala mayor va a tener una mayor influencia a la hora de hacer la agrupación. Entonces, para evitar eso, tengo que normalizar a mis variables de tal manera que se muevan en la misma escala. Y para eso puedo usar la media y la desviación estándar.
de tal manera a que la media de variación estándar de mis variables, al usarlas adecuadamente, las puedo de todas las variables llevarlas a medias y desviaciones estándar semejantes, de tal manera que queden en la misma escala. Veamos un poquito lo que les estoy comentando. Fíjense que acá en este ejemplo tengo, por un lado, aquí tengo dos variables. ¿Cuánto compro en zapatos? ¿Cuánto compro en computadora? Por un lado, que es la primera gráfica. Entonces, si se dan cuenta, yo compro en el año mucho más zapatos que computadora. Muchísimo más zapatos. Entonces, si se dan cuenta aquí, el zapato como tal, en la primera gráfica, tendría una escala de valores mucho mayor que a la hora de calcular yo distancia, pues me puede afectar porque le estoy dando más peso a él. En la otra, si suponemos en esa gráfica los gastos de clientes por año, vemos que los gastos de los clientes en el año a la hora de comprar zapatos es mucho menor que a la hora de comprar computadora. Entonces, si yo usara los gastos por producto, entonces van a tener mayor peso las computadoras. Entonces, fíjense que aquí, dependiendo de lo que esté considerando, si voy a agrupar por número de artículos comprados y considero la escala normal, vamos a ver que los zapatos prácticamente van a borrar a las computadoras, no lo va a poder visibilizar. O al revés, si voy a agrupar en función de cuánto se gastó, pues prácticamente las computadoras que son más caras que los zapatos son los que van a determinar la forma de agrupar. Entonces, lo lógico acá es que a los dos los ponga yo en el mismo eje. Y es un poco lo que se está haciendo en la última gráfica. Es decir, los datos se escalan para que se muevan más o menos en las mismas dimensiones y eso se puede obtener, por ejemplo, usando la fórmula que ustedes ven ahí, que es el valor en el dominio original menos la media de ese conjunto de datos dividido por su desviación estándar. Eso me permite normalizar a todas las variables, en un caso la variable artículo y en otro caso la variable de gastos total, en un mismo eje para después poder realizar estos procesos de agrupamiento. Entonces, este es un primer aspecto que no tiene que ver con las técnicas de agrupación, pero sí tienen que ver con calcular métricas de similitud que tengan sentido. Entonces, ya yo con los datos normalizados puedo pasar a determinar esas distancias. Y esas distancias pueden tener ciertas características. Por ejemplo, yo puedo calcular la distancia mínima entre clúster, que es lo que ustedes están viendo acá. Yo puedo calcular, ese es el caso A, puedo calcular las distancias máximas entre clúster, puedo calcular las distancias promedio entre grupos de clúster, puedo calcular las distancias entre los centroides de clúster. Es decir, que ya con una métrica de similitud ya son muchas las distancias que puedo calcular entre clúster. Ahora, esas métricas de distancias, las métricas de distancias como tal, son métricas que lo que hacen es tomar dos individuos y calcular qué tan distante está un individuo de otro. En la literatura hay muchas métricas de distancia. Por ejemplo, la distancia euclidiana, que es la más común, que es la que ustedes ven aquí en la posición 3, lo que hace es tomarme a un individuo, a otro individuo, va comparando sus características. Si esas características son semejantes, la distancia es 0. Si esas características no son semejantes, pues calcula su diferencia y eso lo va haciendo por todas las características que yo estoy usando en mi métrica de similitud. De esa manera, yo logro calcular la distancia entre dos individuos X e Y. Ahora, la distancia euclidiana no es la única. Fíjense que en este caso yo hago esa sumatoria de características, hago una sumatoria cuadrática y después
le hallo su raíz cuadrada. Pero puedo usar otro, por ejemplo, la distancia de Manhattan es sencillamente el valor absoluto de la sumatoria de todas las diferencias que hay entre las características. La distancia Chebyshev es sencillamente hallar el valor máximo, es decir, yo calculo esa diferencia para todas las características que estoy evaluando y me quedo con el máximo. Y la de Minkowski es sencillamente calcular el valor absoluto, pero lo hago de forma cuadrática y después hallo la raíz a la R de ese valor. Entonces, cada una de ellas, lo que es interesante es que cada una de ellas a la final me expresa una manera distinta de distancia, que es un poco las gráficas que ustedes ven a mano derecha. Yo sobre eso voy a venir en un ratico. En el caso, regresando a la distancia Chebyshev, básicamente esa técnica se inspira en cuántos movimientos yo tengo que hacer en un tablero de ajedrez para que el rey se pueda mover. Eso es lo que permite calcular la distancia de Chebyshev. Acuérdense que el rey solo puede hacer un movimiento en la mesa de ajedrez, entonces es lo que va calculando cuántos movimientos requieres para llegar de un sitio a otro. Mientras que la de... Ahora, lo que les había comentado hace rato es que dependiendo de la distancia que yo use, los valores son completamente distintos. La distancia, en el ejemplo este que ustedes están viendo acá, para un mismo grupo de datos, fíjense que los valores son completamente distintos. Es decir, ninguna de las distancias da el mismo valor. La euclidiana da la especie de recta, el valor que hay entre dos puntos, es la recta verde que ustedes ven ahí. Mientras que la de Manhattan es el color azul. Él hace como un cálculo tratando de emular ese comportamiento. Mientras que la de Chebyshev emula, como es el rey, emula el color amarillo, mientras que la de Minkowski es el color rojo. Así que con eso lo que estoy indicando es que la expresión que se usa en cada uno trata de establecer un comportamiento distinto. Fíjense que la de Manhattan por eso es que es más grande que la de euclidiana, por la manera en cómo hace el cálculo en particular. Esto es importante que lo tengan claro porque a la hora de ustedes escoger la métrica de similitud, tienen que estar conscientes que eso puede afectar la calidad del resultado que se va a obtener en un momento dado. Porque hay propiedades que cumplen la distancia, hay otras que no las cumplen. Por ejemplo, la de Minkowski sí cumple estas que son importantes, la propiedad reflexiva, la simétrica y la triangular, pero hay otras que no. Y eventualmente eso puede en algún momento afectar los datos no, si uno ve que el comportamiento de los datos tienen propiedades de este tipo, pues a mí me convendría usar una función de distancia que siga estas propiedades de reflexividad, de simetría, etc. Bueno, como les comento, hay muchas más. Aquí les estoy dando, esta no lo voy a comentar tanto, pero esto es para comentarles que existen más. La Novis es una extensión de la euclidiana, pero además la mezcla con correlaciones, es decir, que es mucho más compleja. Y así como esas, pues se han venido desarrollando otras métricas. Ahora, en este caso en particular, fíjense que en las otras lo que se estaba haciendo era suponiendo que las características eran valores numéricos y en esos valores numéricos yo lo que estaba era calculando la distancia de cada una de las características. Cuando esa distancia de característica entre dos individuos era el mismo, pues esa diferencia se hacía cero. Y cuando no, pues se hacía la diferencia numérica que hubiera al hacer esa resta. Pero yo puedo tener datos que no son numéricos, por ejemplo, texto. Y en este caso, pues necesito utilizar otras métricas de distancia. Entonces, las métricas de distancia, en este caso, por ejemplo, en el caso de Levenshtein, esta métrica no es la única, existen otras métricas de distancia para texto, pero en esta en particular, lo que hace es determinar cuántos datos yo tengo
¿Cuántos datos no? ¿Cuántos caracteres de mi texto yo tengo que modificar para que uno sea igual al otro? Por ejemplo, entre efecto y defecto, al eliminar la D del segundo, ya me quedan iguales. Es decir, que es una sola tarea que debería realizar. Igual entre pod y boda. Al sustituir P por B, ya me está dando la misma. Y así por el estilo. Por ejemplo, Nacho y Nochi. Al sustituir NT por O, al sustituir A por O, eliminar T y agregar E, ya estoy teniendo que estos dos señores son semejantes. Entonces la distancia de Levenshtein lo que hace es eso. Lo que hace es ver cuántas operaciones de manipulación de mis cadenas de caracteres tengo que hacer para que las dos cadenas sean semejantes. Esta, evidente, se usa para cuando tenga datos tipo texto. También puedo tener datos tipo grafos, entonces ahí las métricas de distancia van a ser completamente distintas. En este caso, entonces, una métrica que yo podría utilizar es cuántos individuos yo tengo, cuando quiero calcular la similaridad entre dos nodos, en este caso el nodo I y el nodo J, yo podría usar como métrica de similitud o de distancia cuántos individuos comunes yo tengo con respecto a los individuos que son vecinos a mí. Entonces, fíjense que acá es evidente que tengo 4 vecinos que son comunes. Entonces, aquí estoy explotando otro tipo de información. Y en este caso, la información que estoy explotando es la información del grafo como tal. Puedo trabajar también con otras métricas. Por ejemplo, puedo establecer el producto escalar entre dos variables, y es el producto escalar de todas sus características. Puedo utilizar la similitud del coseno, que es muy utilizado. La similitud del coseno lo utilizan muchas técnicas, y ahí básicamente es basada en la idea del producto escalar, pero dividido por la suma cuadrada, en la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las características de cada individuo. Puedo trabajar con índices de correlación. Entonces, los índices de correlación, que de eso voy a volver a hablar en la clase que viene, pero los índices de correlación son también utilizados para ver la semejanza. Van a ver en la clase pasada que en función, si yo uso, por ejemplo, la distancia euclidiana y lo comparo con, por ejemplo, algunas métricas de correlación, los resultados son bastante diferentes. Es decir, que finalmente también las medidas de similitud, la que yo escoja, va a tener un efecto importante. Ahora, algo importante, yo les presenté hace rato esta lámina, esta lámina, a diferencia de las que presenté posteriormente, lo que me está es definiendo las distancias entre grupos de datos, Y eso, después que yo tengo las distancias, las métricas de distancia, yo puedo, al tener las métricas de distancia entre individuos, ahora yo puedo entonces trabajar la idea de métricas de distancia entre clústeres. Entonces, yo puedo decir que yo puedo hacer un cálculo de métricas de distancia entre clústeres suponiendo la mínima distancia entre individuos que estén entre ellos, o suponiendo la máxima distancia entre individuos que estén en esos clústeres, que es un poco lo que ustedes ven acá, o hallar el promedio, o solamente considerar el centroide. Esto lo comento porque las técnicas de agrupamiento usan algunos de esos conceptos. Por ejemplo, Birch, que es el que aparece ahí, usa la noción de centroide. También, en general, las métricas basadas en partición trabajan mucho con la idea de centroide. Esto es importante porque fíjense que si yo tengo, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá son métricas que me permiten medir la interdistancia entre clústeres.
Entonces, si esa interdistancia entre clúster es muy grande, muy pequeña, me puede a mí llegar a determinar si yo debo agrupar o no a dos grupos de datos. Bueno, otras métricas que yo puedo utilizar de similitud es, por ejemplo, la intersección, es decir, si esa intersección de datos entre dos clústeres es grande o es pequeña, yo puedo entonces decir que son más o menos semejantes. Ya sí existen otras más complejas, pero siempre usando nociones de intersección, de diferencia entre grupos. También puedo utilizar, fíjense que acá el coeficiente Jaccard lo que hace es usar la intersección y la unión para determinar la semejanza entre dos grupos. Y así puedo, como quien dice, envenenar más mis métricas, siempre usando esas nociones de diferencia, intersección y unión entre grupos. Lo que es importante es que estas son métricas de cálculo de distancia entre grupos, que es distinto a las primeras métricas, que era para calcular la similitud entre individuos. Entonces, bueno, hemos definido dos grandes grupos, las técnicas de similitud, de métrica de similitud, para medir la distancia entre individuos o la similitud entre individuos y para medir la distancia entre clúster o la similitud entre clúster. Vamos ahora a entrar a la primera técnica de agrupamiento y son los clústeres jerárquicos. Acuérdense que habíamos dicho que vamos a ver en el curso dos grupos de técnica, tres. Clúster jerárquico por partición y finalmente la de densidad. Entonces hoy vamos a arrancar con la primera, clustering jerárquico. Acuérdense que habíamos dicho que el clustering jerárquico construye un dendrograma. Fíjense que acá, para estos grupos de datos, es el mismo grupo de datos, pero vean cómo estoy, dependiendo de la técnica, de la métrica de distancia, yo podría suponer que en una de las métricas de distancia P2 y P3 quedan cerca, P4 más o menos cerca y P1 queda alejado. Ese sería el dendrograma que debería de construir la técnica de agrupamiento jerárquico. En un nivel bajo deberían quedar P2, P3, después más arribita P4 y después en la raíz va a aparecer P1 con el resto. Pero fíjense que si el agrupamiento sería como el de abajo, es decir, P1 y P2 son cercanos y P3, P4 cercanos, fíjense como el dendrograma es completamente distinto. Entonces, en función de la métrica de similitud, la técnica de clustering jerárquico debe ser capaz de construir el dendrograma respectivo. Entonces, el dendrograma lo que va estableciendo, partiendo desde los nodos hoja, lo que va estableciendo la similitud entre los individuos que están en los nodos hoja. Entonces, en un primer nivel van a estar individuos que son muy semejantes, es decir, cuyos nodos hijos son muy semejantes. En un segundo nivel, aquellos que son bastante semejantes. En un tercer nivel, más o menos semejantes. En un cuarto nivel, poco semejantes, y así por el estilo. Es decir, que la altura del nodo me está indicando qué tan semejantes son o no. Entre más bajo es que son más semejantes, como aquí, en el caso del chimpancé y el humano. Bueno, ya les había comentado, fíjense que aquí aparecen claramente dos grupos de datos, los de azul y los de cuadrito. El dendrograma debería claramente diferenciar esos dos grupos de datos. Fíjense que si yo lo parto en ese nivel queda clarísimo los dos grupos de datos. Es evidente, es decir, que el dendrograma hace evidente cosas como esta que ustedes están viendo acá. Esos dos grupos bien diferenciados. Lo otro también que hace el dendrograma, que es muy interesante, fíjense que aquí están los dos grupos de datos, pero ven que ahí hay un valor atípico. Entonces el dendrograma también permite ver eso. Fíjense que ahí están los dos grupos de datos bien diferenciados, pero también quedó un individuo completamente solo, en una rama sola. Ese individuo es un valor atípico. Entonces el clustering jerárquico es muy bueno para detectar valores atípicos en mis datos.
necesidad de hacer el análisis que se acuerdan que hicimos en la clase pasada, en las clases pasadas, no, en las anteriores, cuando hablamos de preparación de los datos, y vimos que habían datos que eran datos que no, que usando la noción de la distancia intercuartil y ver si se movían según el diagrama de bigote los datos fuera de eso, sin hacer ese análisis estadístico, el dendrograma me permite hacer más o menos la misma función. Ok, dentro de los métodos jerárquicos existen dos esquemas. Los aglomerativos, mira, yo esto lo, déjenme, y los divisivos, son dos esquemas. Los aglomerativos lo que hacen es que comienzan desde los nodos hojas y van construyendo hacia arriba los clústeres, hasta un K deseado o hasta una altura deseada. Porque dependiendo de la altura, fíjense, si aquí yo me quedo con la altura 1, solamente me construye, la altura 1 estaría el clúster 1 y 2 y los demás quedarían en otro clúster. Pero si mi altura es 2, entonces me construye el clúster 1 y 2 y 4 y 5. Pero si mi altura es 3, me construye 3 clústeres, 1 y 2, 3 sería otro y 4 y 5 sería otro. Es decir, que según la altura yo voy a tener clúster, un diferente número de clústeres. Entonces, la idea es que cuando es aglomerativo yo comienzo de los nodos hojas y voy funcionando a los clústeres en función de la métrica de similitud que esté utilizando. Mientras que en los divisivos es exactamente al revés. Es decir, que arranco por mi nodo raíz y empiezo a descomponer mis datos y los voy descomponiendo para ir generando nuevos clústeres. Es decir, que uno es de abajo hacia arriba, es el caso del aglomerativo, y el divisivo de arriba hacia abajo. Es como que lo vean acá. Fíjense que en esta gráfica, si yo me muevo desde los nodos hojas son A, B, C, D y E, y empiezo a agregar, primero en el nivel 1 agregué, en la altura 1 agregué a A y B, después en el 2, D y E, y así sucesivamente voy agregando, ahí estaría comportándome como un método aglomerativo. Un ejemplo de esa técnica es el algoritmo Agnes. El divisivo es exactamente lo contrario. Yo arranco con mi grupo de datos, en el nivel 1 descompongo usando la métrica de similitud en dos subgrupos, uno AB y otro CDE, y después sigo haciendo lo mismo en los otros niveles. Entonces, básicamente es así como trabaja cada uno de ellos. Aquí el punto es determinar en qué iteración, en qué nivel o en qué altura voy a parar el algoritmo. Porque como les dije anteriormente, si lo paro en el nivel 2, por ejemplo, voy a tener un grupo de datos distinto a que si lo paro en el nivel 3, así lo paro en el nivel 1. En el nivel 1 me estaría quedando con, si estamos hablando del caso aglomerativo, en el nivel 1 me estaría quedando con 5 grupos, en el nivel 2 me estaría quedando con 3 grupos, y así sucesivamente. Entonces, es importante pues también saber, y de eso vamos a comentar, en qué nivel me paro al construir el aglomerativo. Ahora, algo importante de las técnicas particularmente aglomerativas, acuérdense que el aglomerativo, la idea es que voy de los nodos hojas hacia arriba y voy juntando, voy pegando los grupos. Inicialmente, cuando son nodos hojas, pues son grupos de tamaño 1, pero después van a ir creciendo esos grupos. Es decir, que voy uniendo a pares de grupos. Y para ese proceso se conoce como linkage y se pueden utilizar varias técnicas. Uno es yo voy a tratar de unir aquellos que tengan la distancia mayor más pequeña. Entonces, aquellos que tengan la distancia mayor más pequeña en los clústeres, cuando tengo uno y uno, pues son ellos mismos, pero cuando tengo varios clústeres, hay esa distancia mayor. Acuérdense que esa distancia la vimos acá. Esta distancia es esta máxima distancia entre enlaces. Entonces, lo que estoy diciendo es que para todos los clústeres que tengo en algún momento dado
en mi sistema, fíjense que aquí al inicio tengo a 5 clústeres conformados por un individuo, en el caso aglomerativo. Entonces voy a tratar de identificar aquellos 2 clústeres que tengan la distancia mayor más pequeña, y a esos son los que voy a unir. También puedo hacerlo usando la distancia menor entre grupos de datos. Ya no es la máxima, sino la mínima. En este caso estaría usando esta métrica, la mínima. Entonces, la mínima, aquella que tenga, aquellos 2 clústeres que tengan la distancia mínima más pequeña entre ellos, son los que voy a tratar de unir. ¿Ok? Es decir, que aquellos de este primer nivel, donde tengo A, B, C, D y E, que tengan la distancia mínima, en este caso porque tengo un solo individuo, voy a tratar de unirlo. También puedo usar la de promedio, y aquellas que tengan el promedio más pequeño, el que voy a unir, o lo puedo hacer a través del centroide. Entonces, aquellos que tengan el centroide más, los centroides, la distancia entre el centroide más pequeño, los voy a unir. Y finalmente, la última, ya no uso ninguna de las nociones de arriba, sino que defino una función objetivo. Y aquellos clústeres, esa función de objetivo, es una función objetivo que yo busco alcanzar cuando combino los 2 clústeres. Y aquellos combinación de clúster que me minimiza mejor esa función objetivo es con la que me voy a quedar. Eso es básicamente lo que dice esta técnica. Entonces, el linkage usa alguna de ellas, y fíjense que en función de la que usen, fíjense cómo los dendrogramas son completamente distintos. Es decir, que esa función de linkage es muy importante escoger porque me va a construir grupos totalmente distintos. En el caso de un linkage simple, normalmente me va a construir clúster muy grande. Mientras que los de promedio y los de completo me construyen clúster más compactos. No son tan grandes los clústeres, pero son más compactos entre ellos. Entonces, fíjense que en esta gráfica es un buen ejemplo de diferentes tipos de, para diferentes tipos de datos, cómo las técnicas de linkage se componen. Si yo uso para calcular la distancia entre clústeres la simple, fíjense cómo me sigue muy bien para el primer grupo de datos que ustedes están viendo acá, es el que mejor me lo sigue, porque la de promedio, la de completo y la WAR realmente tiene problemas. Y también me sigue muy bien el segundo grupo de datos. Ahora, ya tiene problemas cuando los datos son como los de la tercera línea. Ahí pareciera que se comporta mejor WAR y tampoco se comporta mal la de promedio. En el cuarto grupo de datos, la simple no sirve para nada, y la de promedio y la WAR más o menos. En la penúltima, en principio todos funcionan bastante bien. Entonces, aquí quizás el mensaje es decirles que a la hora de hacer algoritmos jerárquicos aglomerativos, hay que saber cómo están organizados mis datos para escoger adecuadamente mi función de linkage. Lo otro también importante es que este ejemplo me permite mostrarles a ustedes que la organización de los datos puede ser completamente distinta. Fíjense que, por ejemplo, en la penúltima fila, yo tengo ahí claramente definidos mis grupos. No sé si los ven, ahí tengo grupos muy bien definidos. El verde, el anaranjado y el azul están claramente. En la penúltima también está relativamente bastante, en la antepenúltima. Mientras que en la última las fronteras son como que más difíciles. Ahora, en las 2 primeras, fíjense que ahí los datos, no hay una división clara, sino que más bien los datos están unidos según en espacios muy densos. Entonces, donde la densidad es importante, es donde esos datos son importantes. A esto yo me refería cuando hablé al inicio de esta sección y les comentaba, de esta sesión, y les comentaba que si yo a la hora, si yo no estudiaba los datos a la hora de escoger mi algoritmo de agrupación,
pues iba a poder escoger una agrupación malo para los tipos de datos que yo tenía. Fíjense que ya de por sí en el método jerárquico aglomerativo vemos que en función de la métrica de distancia entre clústeres que yo use, los resultados que voy a obtener son completamente distintos. Eso a su vez es más grave cuando yo trabajo con técnicas de partición o técnicas basadas en densidad. Fíjense que las dos primeras me dirían a mí que son mejor las técnicas basadas en densidad, mientras que las que están hacia abajo, como que funcionarían mejor las métricas basadas en partición. En el caso del jerárquico, se da linkage, pero en cuanto a en el tipo de linkage, pero en cuanto a los otros dos tipos de técnicas que vamos a estudiar después, vemos que las densidades son más adecuadas para las de arriba y las de partición para las de abajo. Es decir, que me permite a mí adelantarme estos aspectos que ustedes deben considerar a la hora de escoger esas técnicas. Entonces, fíjense, básicamente para grupos de datos como lo que ustedes ven así, esto sería un ejemplo del tipo de endograma que se construiría. Ahí se está usando para un linkage por completo, es decir, hallando la distancia máxima, y se está usando además la distancia euclidiana para calcular la similitud entre individuos. Es decir, que esos son datos muy importantes a saber. Entonces, ese endograma corresponde a esa característica del algoritmo jerárquico. Acuérdense que lo otro también que habíamos dicho para ese mismo algoritmo, para este algoritmo era este ya es otro caso, corrijo, no es el mismo problema anterior. Este es para otro problema. Fíjense que acá estoy poniendo dos puntos de cortes distintos del endograma. Si yo lo pongo antes del nivel 4, ahí estoy construyendo cuatro clústeres. Mientras que si lo pongo a una altura superior a la 5, ahí estoy construyendo solamente dos clústeres. Entonces, la escogencia de la altura es bastante importante, porque en función de la altura voy a tener clústeres un número de clústeres distintos. Eso, fíjense que en el caso, los colores me están diciendo dónde están quedando los datos agrupados. Entonces, la altura me está controlando el número de clústeres que voy a definir. Puede que en varias alturas, por ejemplo, cortar en 6, en 5, es decir, después de 4 siempre me está construyendo el mismo número de clústeres. Entonces, puede que haya intervalos de alturas que siempre me producen el mismo clúster. Y normalmente la escogencia, si yo tengo el endograma, pues yo visualmente puedo fácilmente determinarlo. Por ejemplo, en el caso anterior, pareciera que usar 4 clústeres, es decir, la altura igual, por ejemplo, a 3, sería lo ideal, porque ahí se ven perfectamente los 4 clústeres. Es decir, visualmente uno logra determinar cuál es el mejor número de clústeres. Ahora, veamos un poquito una corrida en frío de un método aglomerativo. Inicialmente yo tengo estos datos y tengo una matriz que es la matriz de distancia. La matriz de distancia, que es la que usando la métrica de distancia, por ejemplo, distancia euclidiana, voy a empezar a ver qué tan cerca están los nodos y en grupos distintos. Todo. Acuérdense que es la distancia euclidiana, pero además el método de comparación entre clústeres. Yo puedo suponer que sea el mínimo, ¿ok? La single. Y entonces, es decir, la simple. Entonces, hago ese cálculo de distancia entre nodos y en función de eso, determino que aquella que esté más próxima es la que me va. Inicialmente todos mis nodos son clústeres, pero después, hallando las distancias más cercanas, vamos a ver rápidamente que se construyen los primeros grupos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Los primeros grupos porque ahí aparecen las distancias más cercanas de los individuos que están ahí en la misma densidad. Es un poco lo que ustedes están viendo acá. Después entonces ya para los nodos que están en verde voy a hallar también las distancias más cercanas y eventualmente pues voy a escoger aquellos que estén más cercanos entre sí. Y eso lo puedo ir haciendo iterativamente hasta llegar a un nivel. Una manera también de escoger que hacen algunos algoritmos es
Si esa distancia entre clúster, es decir, yo defino un umbral de distancia entre clúster, cuando yo supero esa distancia, ya digo, paro mi algoritmo. Ya no me interesa porque ya la distancia que puede haber, que empieza a haber entre clúster es muy grande, ya no me interesa agrupar. Es decir, que es una manera de pararlo distinto a calcular la distancia. Y es más precisa porque el umbral me está indicando cuánto es la distancia máxima permitida entre dos clústeres para definir si los uno o no, como en el caso este. En el caso divisivo, acuérdense que era al revés. En el caso divisivo es tomar el nodo raíz y empezar a descomponerlo. En este caso en particular, la idea es tomar un grupo único y en función de ciertas características empezar a descomponerlo. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, básicamente lo que se hace es que se calcula lo que uno llama el diámetro del clúster. El diámetro del clúster es la distancia más grande que hay entre cualquiera de los pares de nodos de un mismo clúster. Entonces, si esa distancia, es decir, el diámetro, es mayor que un umbral, lo divido. Porque el diámetro, si se dan cuenta, me está sirviendo como para decir qué tan cohesionado está ese clúster. Entonces, si el diámetro es muy grande, lo que me está indicando es que hay que dividirlo. Si esa distancia es muy pequeña, entonces, correcto. Si esa distancia es muy pequeña, lo que me está indicando es que ese clúster no lo voy a tocar. Entonces, bueno, yo comienzo con un clúster que es todos los datos. Seguramente el diámetro va a ser muy grande, yo lo divido, y al dividirlo, entonces escojo, tomo el nodo más distante al resto y a ese señor lo uso como un nodo para empezar a decidir cuáles individuos se deben quedar en el clúster viejo y cuáles individuos deben migrar al clúster nuevo. Al clúster nuevo que tiene como primer elemento a ese individuo más distante del resto. Entonces, en función de la distancia del resto del individuo al clúster viejo y a la distancia a este nodo nuevo, ellos van decidiendo si se quedan en el clúster viejo o migran al clúster nuevo. Es así como termino partiendo mi clúster original en dos clústeres. Después, entonces, con los dos nuevos clústeres construidos, vuelvo y calculo el diámetro para cada uno de ellos. Si alguno de ellos pasa el umbral de diámetro permitido, vuelvo y lo parto, vuelvo y lo divido. Vuelvo y lo divido de la misma manera. Calculo su individuo más distante, entonces el resto del clúster empieza a calcular si está más cercano a ese individuo más distante que a los otros individuos que están en el clúster viejo. Si es así, pasa a formar parte del nuevo clúster, si no se queda en el clúster viejo. Y así construyo mis dos nuevos clústeres. Y después vuelvo otra vez a calcular el diámetro de los clústeres que me van quedando hasta culminar. Fíjense que acá no se utiliza el concepto de linkage porque yo no calculo la distancia entre clústeres. Aquí el concepto que es clave es el concepto de diámetro. El diámetro de un clúster lo que me está indicando es si ese clúster está bien compacto o no. Si está compacto, perfecto, no hago nada. Si no está compacto, lo divido. Entonces, bueno, el clúster incremental, fíjense que parte entonces de la noción de que yo tengo muchas variables, que puedo tener muchas variables, como la que ustedes están viendo acá, y yo puedo entonces también usar otra estrategia distinta a las dos que hemos visto, de clúster incremental jerárquico. Fíjense que en este caso podemos usar algo que ya habíamos usado cuando vimos Random Forest. En Random Forest introducimos un concepto que era el atributo más significativo. Fíjense que yo puedo usar ahora también algo parecido para hacer lo mismo. Es decir, que yo puedo, usando el el atributo más semejante, yo puedo también tratar de construir un dendrograma. Un dendrograma donde en los nodos hoja me están quedando aquí, en este caso, los datos atómicos,
y en cada una de las ramas me están quedando valores más o menos parecidos. Entonces, aquí estoy haciendo también un tipo de agrupamiento por datos que tienen valores en los nodos hojas parecidos. Pero bueno, ese quizás es menos relevante. El último que nos interesa de los modelos jerárquicos conocer es el camaleón. Fíjense que el camaleón lo que hace es construir un grafo. Construir un grafo, pero es un grafo que lo que tiene son distancias entre nodos. Distancias entre nodos, fíjense que en este caso la distancia entre nodos, lo que me está indicando es que entre más grande es el arco, son más distantes los nodos, entre más pequeños los arcos son menos distantes. Los nodos representan los datos, representan los individuos. Entonces, perfectamente yo puedo construir un grafo así. Cuando yo no tengo conexiones entre nodos es porque son tan distantes que no tiene sentido construir arcos. Entonces, yo estoy teniendo aquí conexiones entre nodos que tienen cierta semejanza, pero la longitud del arco, entre más larga sea, es que son menos semejantes. Entonces, el problema aquí es muy sencillo, porque el problema aquí es que al yo tener un grafo con esta característica, yo ahora lo que tengo que es resolver el problema de partir el grafo. Fíjense que si yo parto el grafo, lo que estoy es que construyendo grupos. Y esos grupos, esos subgrupos, subgrafos, porque son subgrafos que estoy construyendo, esos subgrafos serían mis grafos, serían mis grupos iniciales. Y después puedo incorporar un algoritmo de agrupamiento jerárquico para ir agrupando esos subgrafos, esos subgrupos. Menos palabras, lo que he dicho es que parto de un grafo, como el que ustedes están viendo acá, que fue el que les presenté antes, parto el grafo en subgrafos, cada uno de esos subgrafos van a ser mis clústeres iniciales, que van a estar, son mis nodos hojas, y entonces esos nodos hojas, después los empiezo a combinar, y en la medida que voy combinando, estoy construyendo clústeres más grandes. En menos palabras, usaría un clúster aglomerativo para hacer esta tarea. Entonces, si se dan cuenta, es un enfoque que mezcla el clúster jerárquico con la teoría de grafos para resolver este problema. Bueno, con esto hemos cubierto lo que sería el primer tipo de algoritmo, que son los tipos de algoritmos de clústeres por jerárquico. El segundo tipo de algoritmo, yo voy a hablar unos 15 minutos más y después me detengo para que tengamos un espacio primero de preguntas y después me quedo trabajando con algunos grupos de ustedes para la iteración que tienen en entrega la semana que viene, pero vamos a introducir el segundo grupo de técnicas que son los basados en partición. Y como son basados en partición, cada grupo que se construye en la partición es lo que llamamos un prototipo, es el centroide, es el patrón del grupo. Entonces aquí básicamente lo que se van a construir son grupos de datos que tienen un prototipo, que es lo que yo he llamado patrón. Ese prototipo es el centroide y él sintetiza esas características más importantes de ese grupo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el papel de patrón era muy importante porque era el elemento representativo de ese grupo? Es a eso lo que llamamos prototipo. Entonces, la técnica más común de esta área son los algoritmos Camin. Los algoritmos Camin básicamente lo que hacen es un método de agrupamiento, y como método de agrupamiento parten del principio de que tengo que construir K-grupos. Esos K-grupos yo lo defino al inicio, yo digo, bueno, yo quiero construir 3 grupos, que es el caso de acá. Defino si son 3 grupos, defino 3 centroides aleatorios y entonces dejo que mi algoritmo empiece a correr. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, yo definí 3 centroides, que son los colores rojo, azul y verde, y él después, los datos, que son el resto de cuadritos grises que ustedes ven ahí, él empieza a identificar a qué grupo debe pertenecer. ¿Cómo lo identifica?
calcula la distancia de cada individuo a cada centroide. Entonces, fíjense que en el paso 2, él hace un primer agrupamiento y coloca a cada uno de los individuos a el centroide al que está más cerca. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que ahora en cada uno de los grupos el centroide ha cambiado. El centroide ha cambiado, entonces yo tengo que recalcular el centroide, y como recalculé el centroide, porque ahora lo tengo que mover en función de los individuos que quedaron en mi grupo a un nuevo sitio, yo tengo de nuevo también que reagrupar el resto de los individuos. Tengo que reagruparlos porque tengo que ver si ahora esos individuos están más cerca a los nuevos centroides que a los centroides que tenía anteriormente. Él hace el recálculo y vuelve a aparecer nuevos grupos de individuos. Este algoritmo lo va a ir haciendo así hasta que se estabilice el programa. ¿Cuándo se estabilice el programa? Cuando los centroides no cambian más. Es decir, cuando no existen más migraciones entre nodos a diferentes clústeres. En ese momento uno dice se estabilizó el algoritmo. Entonces, algunos elementos importantes de K-medias es que parte de un valor de K conocido. Fíjense que la noción de base es el centroide. Aquí el concepto de base, así como en el otro hablábamos del diámetro para la jerárquico divisivo, o el linkage para el caso de jerárquico aglomerativo, aquí el centroide es clave, y yo voy siempre calculando la distancia de todos los individuos a los centroides para saber qué decisión tomar. Y en función de eso, los individuos se van moviendo de un clúster a otro. Y los centroides se van actualizando permanentemente. Esos son algunos de los aspectos que vimos en el algoritmo anterior. El K-means es uno de los algoritmos más utilizados en la literatura, particularmente de estas técnicas basadas en prototipos centroides. Normalmente usan la distancia euclidiana, pero acuérdense que existen otras métricas como la de Manhattan, entre otras, que podrían ser utilizadas aquí perfectamente. Y lo que es importante es entender cómo los centroides se van moviendo. Los centroides se van moviendo, inicialmente son aleatorios, pero después se van recalculando la posición de los centroides hasta llegar a un valor final. Entonces ese paso es el que se va repitiendo permanentemente en estos algoritmos. Entonces, a grosso modo, inicialmente yo posiciono mis clústeres, aquí quiero utilizar 3K, y él hace un recálculo del nuevo centroide, va haciendo ese cálculo permanentemente hasta llegar a concluir. Eso es básicamente lo que hace estos cálculos. Va permanentemente calculando el centroide, acuérdense que es el promedio de los puntos asignados al mismo clúster. Ese es, a grosso modo, el concepto de centroide, y entonces ese recálculo permanente de la posición promedio de los individuos a un clúster es lo que hace que se vaya permanentemente moviendo el centroide, porque los individuos van migrando en función de su cercanía a los diferentes centroides de los diferentes clústeres. Él va a quedar asignado al más cercano a él. Al más cercano, de tal manera que si yo pongo aquí dos individuos aleatoriamente, él inicialmente me hace un clúster de este tipo, recalcula el centroide, al recalcular el centroide, recalcula la asignación que hizo anteriormente. De nuevo, como hubo individuos que migraron entre clústeres, tengo que calcular de nuevo el centroide. Al calcular de nuevo el centroide, tengo que calcular las distancias a las cuales deben, las distancias nuevas para mis individuos, de tal manera que les va a permitir redefinir a qué clúster tienen que pertenecer ellos, y así lo van haciendo hasta que llega un momento y el algoritmo converge. Entonces, bueno, sobre K-means se ha trabajado muchísimo, hay un buen número de librerías, de sitios que hablan sobre este algoritmo en particular. En el caso concreto de K-means es un algoritmo muy sencillo, muy fácil de entender,
consigue un óptimo local. Normalmente no es el mejor clúster que se pueda conseguir. Es muy popular y normalmente tiene un comportamiento lineal, que es lo que lo hace interesante, porque depende de las dimensiones, depende del número de grupos y depende del número de datos. Pero normalmente el número de grupos no es tan grande y las dimensiones tampoco. Entonces se convierte en el orden de magnitud es n, el logaritmo de n, que se comporta casi lineal. Entonces es un algoritmo que es casi lineal, lo que permite tener escalar bastante bien. Puede escalar bastante bien en un momento dado. Lo otro también que es interesante que tener claro es que como es basado en la media, los valores que no son numéricos tienen que convertirse en valores numéricos para poder ser utilizados en este contexto, es decir, los datos categóricos. Entonces hay que ver cómo se hace esa transformación. Lo otro es que hay que definir el K. El K hay que definirlo y es muy sensible a valores atípicos. Los valores atípicos revientan a este algoritmo. Este algoritmo, en menos palabras, trabaja muy mal con valores atípicos. Porque va a tener problemas a la hora de asignarlo en algún momento dado. También es muy sensible a los puntos iniciales, esos puntos aleatorios, centroides aleatorios, es muy sensible. Eso implica realizar muchas corridas para hasta hallar los puntos iniciales idóneos. Algunas veces se usan algunas técnicas para hallar los centroides y no hacerlo al azar. De hecho, en las últimas láminas de la clase de hoy van a ver cómo uno puede combinar un algoritmo jerárquico con un nivel inicial para hallar los centroides de esos grupos y usar eso para después, a partir de ahí, ejecutar el algoritmo Camin para hacer los ajustes. Entonces, el K es un problema a definir. ¿Cuál es el K óptimo? Si lo elijo a mano, ¿cuál es el K óptimo? Es decir, ¿cuántos grupos tengo yo que tener acá? 4, 5, 3. Bueno, se han hecho algunas técnicas. Una de ellas es, por ejemplo, el método del codo. Y el método del codo lo que dice es, fíjense, si yo estoy definiendo aquí una métrica de calidad, la métrica de calidad no la hemos hablado todavía. Esa las voy a hablar en la próxima clase. Pero si yo defino aquí una métrica de calidad, que ahorita la voy a denominar función de costo, entonces, el número de clúster, mi métrica de calidad, si yo la quiero es minimizar, entonces mi número de clúster adecuado va a ser aquel tal que a partir de ese valor mi métrica de calidad no mejora mucho. Si ustedes se dan cuenta acá, si yo lo que quiero es minimizar, el valor entre 4 y 6 es más o menos igual. Es decir, ya ahí empieza a haber prácticamente casi equivale a dar el mismo valor de minimización con estos tres valores. Entonces yo podría decir que mi K puede ser cualquiera de esos tres. Lo que sí está claro es que ni 1, ni 2, ni 3 me sirven. Todavía ahí los valores son bastante malos para mi objetivo, que es minimizar la función de costo. Es a eso lo que se llama el método del codo. Es ubicar ese sitio en mi curva donde cualquier valor de K que yo coloque, la mejora del rendimiento de mi algoritmo es bastante baja. Es eso lo que se está buscando. Es ese valor el que uno está tratando de ubicar. Es un poco lo que ustedes ven aquí en la mano derecha. Claro, yo les dije que era, en principio yo lo veía más para 4, en el ejemplo acá lo están colocando más en 3. Ahora, para eso también se han empleado algunos métodos. El método de Elbow es uno de ellos. Aquí, básicamente, lo que dice este método es que voy a usar una métrica. En este caso, la métrica que voy a usar, que es una de las que vamos a ver la clase que viene, maximizar la media de los índices de silueta. Realmente no, esta lámina tiene un error. Aquí lo que tengo que maximizar las distancias. Capaz lo dejé acá. Sí, aquí hay un error, fíjense. Este es el método de Elbow. Te les explico el método de Elbow y después el de silueta. Ahí me confundí en los títulos de las dos láminas. Entonces, el método de Elbow lo que hace es, básicamente, es una estrategia de optimización de hiperparámetros. En este caso, el hiperparámetro es ¿cuál? Es K.
Entonces, como quiero hallar el valor óptimo de K, la métrica que yo quiero minimizar es la distancia interclúster, la suma del error cuadrático de la distancia interclúster. Yo quiero que ese valor sea el mínimo, de tal manera que mis clústeres queden bastante distantes. Entonces, como yo quiero minimizar la distancia de clúster entre clúster, el valor de K que me logre hallar ese mínimo bastante aceptable, en este caso va a ser 4, me está identificando el valor de K adecuado. Normalmente, uno define entonces el parámetro que quiero optimizar, en este caso el parámetro es la distancia interclúster, la suma cuadrática, y que la quiero minimizar para garantizar que los datos que tengo en mis clústeres estén bien cohesionados. Entonces, al tener esa suma cuadrática interna bien cohesionada, usándolo como métrica, cuando el valor que me lo logre minimizar mejor, y después de ese valor prácticamente la minimización es muy poca, ese es el valor de K que estoy escogiendo. En el caso del método de silueta, que es este, uno utiliza otra métrica, que es la media del índice silueta. Es la media del índice silueta, en este caso, lo que estaría yo buscando es maximizar el índice silueta. Entonces, aquel valor de K que me maximiza el índice silueta es el valor de K que yo estaría escogiendo. La clase que viene vamos a ver también en qué consiste el índice silueta. Esas son métricas de calidad. Pero aquel que me lo maximice es el que yo escogería. Entonces, bueno, estos son dos métricas que perfectamente funcionan y que pueden ser utilizadas para identificar el valor de K adecuado. Ahora, de K-min se han hecho variantes. Por ejemplo, está el K-mod y el K-medoy. En el caso de K-mod lo que usa es la moda, porque K-min lo que usa es la media. La media para establecer el centroide. El K-mod usa la moda para establecer el centroide, es decir, no usa la media. Y fíjense que la K-mod, por ejemplo, es muy interesante cuando yo trabajo con atributos categóricos, porque yo puedo establecer la moda de valores categóricos de una manera muy fácil. También, en vez de usar la media, puedo usar la mediana. La mediana para determinar el centroide. Y la mediana me responde mucho mejor cuando yo tengo valores atípicos. Entonces, cuando yo tengo problemas de valores atípicos y quiero usar esta técnica, debería usar la K-medoy, es decir, la mediana. También yo puedo hacer aparecer nuevos centroides, es decir, puedo descomponer un clúster en varios clústeres, eso es lo que hace Xmin. Es una versión, ahorita la voy a comentar, y de K-min hay varias versiones como la que ustedes están viendo acá. Estas versiones, PAN, Clara, etcétera, esas están en las librerías de Python desarrollado. sklearn las tiene desarrollado. Fíjense que en el caso de Xmin, lo que trata es detectar cuando un clúster yo lo puedo dividir en dos. Para eso uso una métrica que se llama el criterio de información bayesiano. Si ese valor es grande, lo que me está diciendo es que yo tengo que dividir un clúster. Si es lo que me está tratando es de calcular este valor en los clústeres, y si ese valor es grande, implica que yo tengo que a ese clúster dividirlo en dos clústeres. Puedo usar cualquiera de las estrategias, como la de división de los jerárquicos, pero el punto acá es que este criterio me está determinando cuándo un clúster debe ser dividido o subdividido en dos clústeres. También, fíjense que en las técnicas del método del BOO, el de la silueta, yo voy graficando el comportamiento de mi algoritmo para diferentes valores de K. Ahora lo voy analizando en función de métricas, ya sea el índice silueta o la distancia intraclúster. Y es así como escojo K. En este otro algoritmo, es un algoritmo
que lo hace de manera automatizada. Y él para eso usa una función FK. Esa función FK puede tener 3 valores en función del comportamiento de K y de los grupos que va construyendo, pero para eso lo importante es que usa, a grosso modo, la noción de distorsión de los clústeres. Entonces, si la distorsión de un clúster es muy grande, él calcula un FK. Y ese FK es esa expresión que ustedes ven a mano izquierda en la parte superior, pero ese valor de FK depende de qué tan distorsionados estén los clústeres. Si esos clústeres están muy distorsionados, pues sencillamente le da un valor a f de k bastante grande. Si ese valor de la distorsión de los clústeres para esa división de K que yo he hecho en un momento es pequeña, entonces yo digo este es el K adecuado. Entonces la noción de distorsión de los clústeres para para K grupos que se hayan formado es lo que me va a decir si tengo que aumentar el K o si ya llegué a un K adecuado. Entonces, la distorsión del clúster viene definida por la noción de distancia. ¿Cuál es la distancia? Cuadrática, es decir, si se dan cuenta, es la distancia intraclúster. Es la distancia intraclúster cuadrática. Si es muy grande, significa que hay mucha distorsión. Si es muy pequeña, es decir, si ese valor tiende a 0, es prácticamente cohesionado ese clúster, por consiguiente he llegado al valor de K adecuado. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y ese valor que tienda a 0, que es lo que ustedes ven en la expresión intermedia de FK, cuando decimos que es igual a SK sobre alfa K multiplicado por S de K menos 1, cuando tiende a 0, es porque la distorsión de los clústeres es prácticamente nula. Es decir, que son clústeres bastante cohesionados. Bueno, y para terminar la clase de hoy, como les dije, yo puedo combinar los clústeres. Entonces yo puedo tener, aquí estamos combinando un modelo de clúster jerárquico con camino. Yo inicialmente hago una clusterización usando clúster jerárquico. Con el endograma hallo el número óptimo de clúster. O acuérdense que yo podía hallar la altura inicial o usando el umbral de distancia, como les había dicho, que era otra manera de parar el método aglomerativo. Y después de eso, al tener ese K óptimo determinado por el algoritmo jerárquico, usando una de las dos estrategias, hallo el centroide para los grupos que me definió él, el clúster jerárquico, y de ahí para adelante aplico camino. Es decir, que Camin va a mejorar ese agrupamiento de los clústeres que se obtuvieron a partir de la altura donde yo detuve el algoritmo jerárquico. Bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy. De aquí para adelante, pues, la idea es más bien compartir con ustedes, que me hagan comentarios, dudas, y cualquier otro aspecto que ustedes consideren importante. Así que bueno, soy puro oído de aquí en adelante. Los escucho. Profe, cuando calculábamos la altura para dividir los clústeres, ¿cuál es la manera óptima de calcular esa altura? Fíjate, yo ahí les comenté dos estrategias. Uno era la visual. La visual es que cuando yo tengo el endograma, yo ahí identifico claramente los clústeres. Pero la otra que les comenté es que yo puedo definir, fíjense que yo ahí tengo las distancias, la unión, en la medida que yo voy subiendo, los nodos que están arriba, esos nodos me están identificando la distancia entre los clústeres. La distancia, déjenme volver a compartir la lámina de la presentación, pero en todo caso, ahí lo que tengo son distancias entre clústeres. Déjenme que ya estoy compartiendo para explicarles eso desde el... Yo no... ¿Qué están viendo? ¿Están viendo la presentación o no? No. ¿Ahora no la ven? No, en este momento no.
Bueno, déjame ver porque la puse a compartir, pero veo que no la está compartiendo. Déjenme ver si la puedo activar de nuevamente. El punto ahí, lo que les quiero decir es que, déjenme ver porque ahora no me la muestra. Porque ahora el elemento estratégico es que ustedes tienen que identificar la distancia entre clústeres. La distancia entre clústeres, cuando ustedes van subiendo en la jerarquía, cada vez, usando algunos, acuérdense que hay varias técnicas, puede ser distancia máxima, distancia mínima, y yo puedo establecer un umbral diciendo si el valor de la distancia máxima es mayor que este umbral, yo no mezclo estos dos clústeres y ahí se detiene el algoritmo jerárquico. Pero esa distancia, digamos, es a criterio propio, es subjetivo. Ese umbral, realmente es el umbral. El umbral es un parámetro a optimizar, ciertamente. El parámetro es un parámetro que yo lo defino porque el parámetro es el que me va a determinar. Ahora, es un parámetro que yo lo defino en función de porque acuérdense que yo puedo tener inicialmente el rango de mi distancia. El rango de mi distancia va desde 0, que son individuos que son completamente exactos, hasta un valor máximo que yo puedo definir perfectamente, porque son individuos completamente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, normalmente, ese umbral de distancia se establece en ese dominio de valores posibles, tal que tenga cierto valor de exigencia. ¿A qué me refiero yo, cierto valor de exigencia? Por ejemplo, un umbral que yo lo ponga en la mitad de ese dominio de valores distantes es realmente demasiado débil. Entonces yo normalmente coloco valores de distancia que estén tendiendo hacia el valor 0 para ser exigente. Entonces, según en ese dominio, yo trato de crear distancias que se acerquen a minimizar la distancia entre los clústeres. Pero ciertamente que es un valor que debería yo optimizar en función de eso. Porque ciertamente que la visual te da una imagen muy natural, pero esta te lo hace de manera automática. Solo que el umbral es un hiperparámetro que yo debería tratar de definir en función de los individuos que tengo. Ok, profe. Y en base a las distintas distancias que definiste, la de Manhattan, la euclidiana, la de Minkowski, digamos, dijiste que hay distancias que funcionan mejor según el tipo de problema, pero yo cómo sé cuál distancia funciona mejor. O sea, sí, qué Sí, tipo de distancia usar para qué tipo de problema. fíjate, es algo que indudablemente normalmente, pues, hay mucho ensayo de error, pero algunos tips que uno puede ir teniendo, y es la experiencia que se los va a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, la euclidiana es una distancia que se comporta bastante bien cuando tú tienes datos bastante homogéneos. Cuando digo bastante homogéneos es que están más o menos esparcidos de manera homogénea en mi dataset. En el caso de la Minkowski, perdón, la de Chebys, funciona bien cuando yo voy a construir grupos que van a estar muy concentrados. Entonces yo estoy buscando aquellos grupos que estén muy, muy concentrados. La Manhattan se mueve entre las dos, ¿ok? La Manhattan se mueve entre las dos. Ok. Pero vuelvo y te repito, como uno muchas veces los datos no los conoce bien, aunque uno los puede graficar y ahí empezar a visualizarlo, siempre hay un ejercicio, si no te está dando bien con una, pues veamos a ver si con la otra, por ejemplo, a mí no me da bien la euclidiana, yo la siguiente que usaría es la Manhattan. Si tengo datos, o creo que tengo datos homogéneos y no me funciona la euclidiana, yo utilizaría la Manhattan. En cambio, si tengo datos dispersos, yo utilizaría más la de Chebys. Mientras que si
tendría algo intermedio entre ellos. Intentaría usar de nuevo la Manhattan. Entonces, bueno, va a depender mucho de eso. No hay una regla, pero ciertamente que hay una influencia importante. Y eso mismo va a suceder con la técnica de fusión de clúster en el jerárquico. Fíjense que cuando eran datos densos se comportaba mejor la simple, mientras que la completo se comportaba mejor cuando los datos estaban bastante dispersos. Entonces, hay algunas cosas que te dan intuiciones, pero ciertamente en el caso concreto de la distancia es más difícil. En el caso de los jerárquicos, con la gráfica que les presenté, como que es más fácil visualizarlo. Que va a suceder lo mismo cuando uno va a determinar qué técnica. Por ejemplo, la de partición, si se acuerdan de la tabla que les coloqué, ya que no pude compartirlo, pero si la tienen abierta en la transparencia, cuando les presenté esa tabla en la lámina donde les presenté la lámina, la 45, ahí van a ver claramente que ahí yo puedo caracterizar claramente cuándo debo usar una técnica basada en densidad, una técnica basada en partición, así como puedo definir cuándo usar una técnica de linkage, basada en promedio, basada en distancias mínimas, distancias máximas, que es lo que está detrás de la de single y complex. Entonces, en algunos casos como que está mejor tipificada, en otras no. Ok. Quizás en la métrica de distancia es lo que menos claro se tiene, pero en temas de linkage y tal, se ha trabajado más ese tema y se ha podido caracterizar mejor. Bueno, adelante, sigue adelante con más preguntas, más comentarios. Si no hay más preguntas, me voy a quedar con lo